Bienvenido a este video. Estaremos viendo las funciones en Kotlin. Vamos a ver 4 variedades de la misma. Entonces, en el fondo es lo mismo, pero cuando utilizamos diferentes recursos de dichas funciones. Entonces, vamos a ver acá, en primer momento, la función, pues que no tenga retorno. Entonces, sin retorno y sin parámetros. Entonces, veamos de esta forma. Para generar una función, generalmente ponemos fun, así. Entonces, esto podemos hacerlo fuera del main, porque el main también es una función, y así no choque y tenga mayor alcance. Y luego ya en el main, aquí, pues ya luego lo llamo a la función, pero lo voy a crear afuera. ¿Qué son las funciones? Pues es una especie de código, un conjunto de códigos, es como una plantilla para luego reutilizarlo muchas veces para no tener que escribir. Hagamos cuenta que necesito un código de unas 30 líneas, entonces pues si necesito este código varias veces tendría que escribir 30, 30, 30 y así de manera indefinida, pero escribiendo una sola vez una función, luego para llamarlo 30 veces solamente lo llamaría con una pequeña línea. Lo voy a llamar entonces la primera función 1, así, mi primera función. Y luego abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Este es tradicional en la mayoría de los lenguajes de programación. En Python, por ejemplo, funciona igual, solamente que pues no pone algunos elementos. Entonces, pero la lógica de funcionamiento es la misma en la mayoría de los lenguajes de programación, ya sea funcionales o no, pero la mayoría tiene para trabajar con funciones. Entonces acá, por ejemplo, yo le voy a poner, pues como no tiene retorno, aquí no especifico el tipo de dato que tendría que retornar, porque no tiene pues retorno. Entonces tampoco pongo la palabra reservada, por ejemplo, return, porque no tiene retorno. Y tampoco tiene parámetros. Dentro del paréntesis no estoy poniendo unos parámetros que yo esperaría. Entonces es como una función simple. Pues entonces que lo que haga aquí me muestre, me lo ponga, lo voy a poner print ln, se ejecuta algún código. Entonces aquí se va a ejecutar. Y le voy a decir, hola, esto es la primera función. Muy bien. Y ahora si ejecuto no pasa nada, una función está creada ahí, pues ahora tendría que llamarlo abajo. ¿Cómo se llama esta función? Pues función 1. Entonces llamo a función 1, abro y cierro paréntesis y eso es todo. Entonces va a ejecutar lo que tendría dentro del mismo. Entonces para no complejizarlo, pues estamos colocando algo muy sencillo. Y vemos cómo se ejecuta. Y lo que habíamos dicho anteriormente, que si muchas veces llamo a la función, pues ahora todas esas veces se va a ejecutar, como estamos viendo. Entonces, para no tener que escribir, si aquí escribo unas 30, 40 líneas de código, pues vemos que lo puedo llamar cuantas veces sea necesario con simplemente el nombre de la función. Por eso la mayoría de las veces trabajamos con funciones y de hecho la lógica mismo en programación orientada a objetos, pues cuando trabajamos con clases y objetos, pues es la misma la intencionalidad, escribir una vez y reutilizarlo cuantas veces sea necesario. Muy bien, entonces ya se ha ejecutado aquí el código, no he tenido que poner así aquí print y acá función 1 y abrir y cerrar paréntesis. No he tenido que colocar aquí porque este print ya lo tiene aquí. Es que si hubiese puesto retorno, pues ya no necesitaba forzosamente que se ejecute algún código acá mismo. Muy bien. Ahora voy a generar otra función acá. Va a ser con retorno aquí, pero todavía no va a tener parámetros. Muy bien, entonces sin parámetros. Ahora voy a volver a crear una función acá, fun. No olvidemos que en otros lenguajes es acá func, otro function, otro así. En Python, por ejemplo, es def. Muy bien, aquí en Kotlin es fun. Así que lo voy a poner función 2. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves, igual que arriba. Pero en este momento me pide que ponga con retorno. Entonces yo ya tengo que decirle que va a retornar un valor acá, return.
Y acá ya lo pongo, por ejemplo, pues con 2 puntos el tipo de dato que va a contener acá. Si le digo string, pues el string sabemos que en la mayoría de los lenguajes de programación lo manejamos con doble comilla o comilla simple. Entonces aquí yo le podría decir, esto es el retorno de la segunda función. Vemos que aquí estoy diciendo que va a ser un string. Entonces en el main, cuando llamo a mi variable, acá, función 2, no va a pasar nada porque aquí si observamos no tiene este print, no está haciendo nada, solo le estoy llamando. Así que cuando ejecuto, vemos no pasa nada. Pero si yo ya lo pongo ese print ahí, así, a la función 2, por cuestiones didácticas yo lo separo así para que vean que acá no se confundan estos dos. Muy bien. Vemos que estoy llamando a la función 2, pero ya le estoy diciendo que imprima en consola. Entonces ahora dice esto es el retorno de la segunda función. Entonces acá, si yo le digo entero, pero el retorno está haciendo un string, me va a dar un error o una advertencia mínimamente. Entonces me dice que se esperaba un entero, pero actualmente en este momento estaría el retorno con un string. Entonces acá el retorno tipo pues string, no tenemos que hacer eso. Entonces tendríamos que poner, como hemos dicho, entero, tengo que poner entero. Muy bien, entonces lo pongo acá, por ejemplo 999. Ahora cuando ya ejecuto, pues ya me mandaría correctamente el valor. Entonces aquí tengo que aclarar así double, o puede ser también un booleano, así string, un float o cualquier tipo de dato, pues aquí va a retornar. Claro que podríamos forzarlo, al igual que las variables, aquí un poquito de también las funciones lo forzamos un poco para que el tipado sea más dinámico. Lo ponemos any, así any, así que si lo pongo en entero, vemos que es válido. Si lo pongo una cadena de texto o string, aquí vemos que también es válido. Si lo pongo un decimal, así, entonces vemos que sigue aceptando. Si lo pongo un booleano, así uno lógico, pues vemos que sigue funcionando. Entonces esto a veces nos salva cuando no sabemos el tipo de datos que va a retornar. Idealmente sería bueno pues ponerlo el tipo de dato para que otra persona no modifique los valores. Si vamos a manejar números, vamos a hacer operaciones aritméticas, entonces pues pongamos entero o doble. Muy bien. Entonces le voy a decir string y le voy a decir acá, esto es la tercera función. Muy bien, lo voy a dejar así. Y luego, después de estos dos, vamos a poner acá, sería ahora con retorno y también con parámetros. Entonces es completo. Y vuelvo a generar acá fun y le voy a decir función 3. Y abro, cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Ahora ya tengo que pedir acá los parámetros y si tengo que poner aquí el tipo de dato. También voy a manejar string por este momento. Claro que acá lo puedo poner, por ejemplo, entero. Veamos algo muy sencillo. Dentro de los parámetros que voy a solicitar, pues podemos nosotros decirle, aclararle qué tipo de dato vamos a aceptar. Entonces le puedo decir, por ejemplo, aquí el 1 o variable 1 o lo que nosotros queramos, lo que sea podemos poner acá. Entonces le puedo decir el 1, el parámetro 1. Inclusive lo puedo decir así, parámetro 1 y le voy a indicar con 2 puntos el tipo de datos de este parámetro, no del retorno. Del retorno pues es este entero. Acá estoy esperando un entero para devolver. Pero en este parámetro 1 es solo de este parámetro nada más. Entonces le puedo decir entero. Luego pongo coma y ahora puedo pedir el parámetro 2. Y en el parámetro 2 también lo pongo 2 puntos y le voy a decir entero para hacer una suma. Y el retorno quiero que me dé la suma de
parámetro 1 más el parámetro 2. Entonces, eso quiero del retorno. Ahora en el main, aquí, entonces, pues también voy a poner print y le voy a decir muy bien. La función 3 me está exigiendo dos parámetros. El primero lo puedo poner 75, el segundo 25. Veamos muy bien. Ahora voy a imprimir y el resultado sería 100. Entonces, así. Muy bien, como estamos viendo, pues acá estamos mandando los parámetros y estamos acá retornando un entero. No siempre tiene que ser así. Vamos a hacer acá uno completo y con algo bien sencillo para que no exceda pues otras líneas. Entonces voy a poner así. Nombre, voy a utilizar los tres básicos por lo menos. Tipos de datos, el primero va a ser un string, el segundo va a ser acá edad, el cual nos interesa aquí que sea un entero, y luego coma, voy a decir estatura y un doble ahí. Esto no tiene por qué estar separado, lo podemos poner así. Muy bien. Como vemos, el primer parámetro es un string, el segundo un entero, el tercero un decimal. Muy bien, ya estaría esperando esto. Y lo que voy a devolver, pues sería un string. Entonces, directamente tengo que poner acá. Y veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, le digo, hola, mi nombre es, como estamos dentro de una cadena de texto, para llamar a la variable, pues lo pongo aquí, lo que es el símbolo de dólar o pesos. Muy bien. Hola, mi nombre es y estoy llamando a este parámetro. Nombre. Luego digo, coma, mi edad es y llamo a la variable o parámetro edad. Y mi estatura es y llamo a estatura, al parámetro estatura. Y aquí voy a decir metros. Muy bien. Y aquí, después de edad, voy a poner años. Y ya está. Entonces, aquí pues cuando ya lo estoy llamando a la función 3, tengo que mandar un string, un entero y un decimal. Y eso es lo que voy a hacer. Entonces lo mando un string, luego un entero y luego un decimal. Muy bien. Ahora cuando ejecuto, me ha dicho que va a retornar todo esto. Y si observamos, hola, mi nombre es Johnny Gallardo, mi edad es 40 y mi estatura es 1,72 metros. Entonces, así, y como acá está con retorno y no está imprimiendo directamente, podría aprovechar para utilizar cuantas veces yo quiera. ¿Cómo funciona esto? Pues simplemente lo coloco en una variable. Puedo decir acá persona 1. Entonces ya estaría aquí. Y hago lo mismo. Voy a hacerlo así, con mayor espacio. Y hago lo mismo cuantas veces quiera. Entonces hago así. Y cuantas veces yo quiera. Persona 2, persona 3, 4, 5. Ustedes pueden poner cualquier nombre. Entonces, y acá yo lo pongo, por ejemplo, Miguel. Y le digo que tiene 30 años y mide 1,62. Luego lo pongo acá, Fernanda. Aquí tiene 20 años y mide 1,93. Luego lo digo aquí. María tiene 22 años y mide 1,55. Y luego aquí. Carlos tiene 29 años y mide 1,83, lo pongamos. Muy bien, entonces vemos que así puedo acumular cuantas veces quiera sin tener que reescribir una y otra vez todo de una función. Entonces ahora recién imprimo y lo llamo pues a cualquiera de estos. Le puedo decir a persona 1. Entonces ya estaría persona 1 y ahora imprimo y vemos que estaría acá con el nombre de Johnny Gallardo. Si imprimo de la persona, por ejemplo aquí Fernanda, sería la 3. Entonces, con los datos de Fernanda, aquí, los años y la estatura. Muy bien. Y luego por último tendríamos aquí
pues el último es sin retorno, pero con parámetros. Entonces, parámetros. Es todo igual que esto, lo mismo es. Veamos aquí. La única diferencia, pues aquí es función 4. Aquí 4. Vamos a ver ahora. Dice parámetros, pero sin retorno. Entonces, este no tiene retorno. Así, sin retorno. Todo lo demás sí. Como no tiene retorno, tendría que imprimir todo esto. Muy bien, así. Y aquí. Como vemos, es idéntico al otro. Solamente que ya me lo va a imprimir. Entonces puedo llamar a la función 4 aquí en el cuerpo. Y le digo así. Print. Y ni siquiera necesito ese. Directamente. Función 4, como ya tiene el print, entonces directamente envío mis datos ahí. Johnny Gallardo 40 1.72. Entonces ahora cuando ejecuto vemos que es igual. Pero la diferencia es de que como no tiene un retorno, aquí he tenido que imprimir o hacer una acción específica. Aquí. Muy bien. Entonces, de esta manera, generalmente se trabaja con funciones, con cualquiera de las 4 variedades del mismo. Esto es una de las mejores cuando queremos algo completo. Y cuando queremos algo sencillo también, pues simplemente podríamos hacer operaciones como esto de la suma que hemos indicado, multiplicación, división directamente, pues en una función.